Esto jamás, de veras jamás, lo hubiéramos nosotros pensado en tiempo, antes. Nunca pensaríamos que se quiere expulsar a Jesucristo de su trono, que se quiere definitivamente sacar al rey de su trono donde reina, incluso también de su propia iglesia católica. Y los poderes tan grandes de este mundo, porque son grandes, no infinitos, pero son grandes, han hecho alianzas para expulsar al rey. Suena ilógico, incongruente. Así me quedé yo cuando encontré esta información. Te voy a compartir esta noche un artículo precioso donde nos hace una reflexión interesante. ¿Cómo es posible que al mismo Cristo, Rey del universo, el ser humano, los súbditos, las criaturas lo quieren expulsar? Así es que sin más, te invito a que me acompañes esta noche y comenzamos. Muy buenos días, tardes o noches, depende de la hora en que nos sintonices. Te damos la más cordial bienvenida a este especial, a esta nochecita rica, agradable, de domingo 20 de noviembre del año 2022, donde hacemos reflexiones acerca de la fiesta de Cristo Rey y de las implicaciones y la importancia real que tiene esta fiesta. Creo que muchos sacerdotes te duermen con las homilías que dan en esta fiesta. Muchos sacerdotes y laicos se van solo por la finta, la farándula, lo que no es tan trascendente, lo que de verdad no te hace reflexionar. Ese es un peligro para tu alma. Así es que, debido a eso, esta noche te ofrecemos información que debes de conocer. Hay un artículo muy interesante sobre la solemnidad de Cristo, Rey del universo, Rey de la historia, Rey de los corazones de los seres humanos, pero que en realidad nos deja una reflexión, nos deja puntos para que nosotros podamos seguir y podamos tener una mejor formación como católicos. Te lo voy a mostrar para que veas esta información, así que vamos de una vez al punto, para que no se nos haga tardecito, ¿verdad? Eh, los poderes de este mundo buscan un nuevo orden, sobre todo alejándose de Cristo y de la iglesia. No queremos que Él reine sobre nosotros. Eso lo dicen incluso los evangelios. Lo tienen muy claro, pero ignoran que donde se expulsa a Cristo, entra el reino del diablo. Estos son enemigos de la cruz de Cristo. Tienen por Dios a su propio vientre. Ponen su corazón en las cosas terrenas. En cambio, los cristianos nos reconocemos ciudadanos del cielo, de donde esperamos el Salvador y el Señor Jesucristo, lo dice San Pablo en sus cartas. A lo largo de los siglos, por obra del Espíritu Santo, permanecemos en la súplica permanente del Padre nuestro, donde aclamamos diciendo, venga nuestro reino. Cristo, ¿Cristo vuelve o no vuelve? Así se titula un libro que se publicó en 1951 del padre Leodoro Castellani. Es un gran escritor y es un grande intérprete de los asuntos de la iglesia. Pocos autores del siglo XX han hecho tanto como él para reafirmar la fe y la esperanza en la parosía, en la venida de Cristo. Se quejaba él con razón de que el segundo adviento glorioso de Cristo, con su victoria total y definitiva sobre el mundo, estuviera tan olvidado en el pueblo cristiano, tan ausente de las predicaciones incluso habituales en los sacerdotes, siendo así que esa fe y esa esperanza han de iluminar toda la vida de la iglesia y de cada cristiano. No se puede conocer a Cristo si se borra su segunda venida. Así como según San Pablo, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Así, si Cristo no ha de volver, Cristo entonces fue un fracasado, lo dice el sacerdote. Una reflexión interesante, reflexión que duele.
Nosotros debemos tener una verdadera esperanza como católicos. Aquellos que diagnostican como leves los males graves del mundo y de la iglesia, o están ciegos, o es que prefieren ignorar o ocultar la verdad, como están muy débiles en la esperanza. Niegan la gravedad de los males, pues consideran irremediable el extractivo del pueblo, y así vienen a estimar más conveniente, más optimistas, decir, vamos bien, y la iglesia y el mundo está bien. Tampoco tienen esperanza verdadera aquellos que se atreven a anunciar renovaciones primaverales de la iglesia, estilos pastorales profundamente mejorados. Si no insisten suficientemente en el reconocimiento humilde de los pecados presentes y de las conversiones y penitencia que nos libran incluso de ellos mismos. Falsa es la esperanza de quienes la ponen en los medios humanos y reconociendo a su modo los males que sufrimos en la iglesia, pretenden vencerlos con nuevas fórmulas doctrinales, litúrgicas y disciplinarias, más avanzadas que las de la iglesia oficial, según ellos, que no tienen, que no temen romper con tradiciones mantenidas durante 20 siglos. Ellos se consideran a sí mismos como un acelerador y ven como un fruto, como un freno, la tradición católica, los dogmas, la autoridad apostólica. Estos una y otra vez intentan conseguir por sus propios medios humanos, grupos de presión, nuevos métodos y consiguen organizaciones y campañas una y otra vez cambiados y renovados, aquellos que solo pueden lograrse por la fidelidad a la verdad y a los mandamientos de Dios y a su iglesia. Sus empeños son vanos y por eso vienen a ser de espantos. No esperan de verdad la victoria próxima de Cristo Rey. Aquellos que pactan con el mundo, haciéndose cómplices de sus ideologías vigentes, aquellos que ceden o que incluso están de acuerdo con los poderes mundanos que los imponen, dóciles a los grandes organismos internacionales, empeñados en establecer un nuevo orden mundial sin Dios o un nuevo orden mundial contra Cristo. Por ejemplo, no viven ciertamente esa esperanza de la parucía inminente de Cristo, aquellos políticos cristianos que aunque aparentemente se oponen a los enemigos de Cristo y de la iglesia, en el fondo ceden ante ellos y sometiéndose durante muchas decisiones a las normas del mal menor, van llevando al pueblo de un pasito atrás a los enemigos del reino y a los mayores males para los cristianos. No tienen esperanza quienes no creen en las fuerzas de la gracia del Salvador y por eso no llaman a la conversión, como no sea en fórmulas muy leves que excluyan, por supuesto, la posibilidad del infierno. Y así aprueban, al menos con su silencio, lo que sea que el pueblo en su gran mayoría deje de ir a misa los domingos, que, que profanen normalmente el matrimonio con las anticoncepciones, que den sus apoyos a partidos incluso que promueven el mal llamado derecho, etcétera. No piensan siquiera en llamar a la conversión a los propios cristianos, mucho menos aún a los paganos, porque estiman irremediables los males arraigados en el presente. ¿Cómo les van a pedir que al fallarles la esperanza de Dios, la esperanza en la fuerza de su gracia y en la bondad potencial de los hombres asistidos por Cristo, ellos no piden nada y por lo tanto no dan el don de Dios a los hombres, a los casados y a los políticos, a los feligreses sencillos, a los cistenos, dirigentes, a los no creyentes, no llaman a la conversión porque
En el fondo, no creen en su posibilidad, les falta la esperanza, ven como irremediable los males del mundo y de la iglesia, y son ellos los que tachan de pesimistas y carentes de esperanza a los únicos que entre tantos dispersados, derrotistas, mantienen la esperanza verdadera en Cristo nuestro Señor. El mensaje, el artículo es muy fuerte. Está hablando de la parucía de Cristo, de la venida, del triunfo de Cristo sobre este mundo, del triunfo de Cristo sobre todos los poderes del infierno, poderes del demonio, sobre cómo Cristo va a derrotar a este mundo más de un solo golpe. Él nos lo prometió cuando venga como rey a juzgar a vivos y muertos. Y el artículo está haciendo referencia especialmente a los que no tienen esperanza, a los que no creen en la venida de Cristo. Y eso es un punto muy importante, mis hermanos en Cristo. Porque en realidad si nosotros creyéramos o si se creyera en la iglesia a nivel general sobre la venida de Cristo, sobre quién es Cristo, sobre por qué le llamamos rey, por qué tenemos que tenerle lealtad, por qué tenemos que tenerle obediencia, créeme lo que se predicaría otra cosa. No anduvieran titubeando, no anduvieran tambaleando en perseguir la misa, en atacar la tradición, en promover el mal llamado matrimonio, esos pecados sexuales contra la naturaleza, que son intrínsecamente perversos y, sobre todo, pases directos al infierno, ¿no? No estaríamos viviendo este tipo de problemas si los obispos no tuvieran tanto, si tuvieran la firme esperanza de que Cristo va a vencer y que solamente siéndole fiel a Él y solamente en manos de Cristo podemos vencer al mundo. De otra forma, no. El artículo está muy fuerte y creo que debemos entenderle y sobre todo tomarlo en cuenta para crecer como católicos. Continuamos con un poquito más. Por ejemplo, ¿quiénes son los que tienen la verdadera esperanza? Los que reconocen los males del mundo y del pueblo descristianizado, los que se atreven a verlos, y más aún, los se atreven a decirlos, porque tienen esperanza en el poder del Salvador. Por eso no dicen que el bien es imposible y que es mejor no proponerlo. Por eso no enseñan con sus palabras o silencios que lo malo es bueno y tampoco aseguran con toda afabilidad y simpatía que lo que hagan lo malo. Vean bien a los que en realidad ven mal. Es importante, hermanos en Cristo. Los que tienen de verdad esperanza en Cristo practican y predican al pueblo con mucho ánimo el Evangelio de la conversión para que todos pasen de la mentira a la verdad, de la soberbia a lo intelectual, a la humildad, a discipular del culto al placer y a las riquezas, el último culto lingüístico del Dios vivo y verdadero, de la arbitrariedad rebelde de la obediencia a la disciplina eclesial. Se atreven a predicar así el Evangelio porque creen que Dios, de un montón de esqueletos desencarnados, puede hacer un pueblo de hombres vivos. Tienen la fe puesta en Dios. Y de las piedras puede sacar hijos de Abraham. También tienen la fe en Dios. Sostenidos por esa viva esperanza, todos ellos, eh, todo, todo, todo ella fundada en la omnipotencia misericordiosa de Cristo Rey, único Salvador del mundo, procuran evangelizar no solamente a los paganos, sino también a los mismos cristianos paganizados, lo que exige de Dios un milagro doble para poder remediar este problema. Tienen esperanza aquellos que seguimos a Cristo, que esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo Salvador, y los que saben que es preciso que Él reine hasta poner en todos sus enemigos bajo sus pies, sometiendo así a la autoridad en la parucía, a todos lo que existe, a todo poder mundano y a toda realidad, y sujetándolo sobre todo al Padre Eclesial, de tal modo que Dios sea todo en todos, sea vencedor de todos los poderes de este mundo. Todos los pueblos, Señor, todos los pueblos vendrán a postrarse ante tu presencia.
Salvador del mundo salvará al mundo y a su iglesia, de eso no hay duda. ¿Está viva de verdad esta esperanza en la mayoría de los cristianos el día de hoy? Yo creo que no. Son muchos los que dan por derrotada a la iglesia en la historia del mundo. ¿Cuáles son las esperanzas de los cristianos sobre este mundo tan alejado de Dios, tan poderoso y cautivamente? ¿Y qué esperanzas tienen sobre aquellas iglesias que están profundamente mundanizadas? ¿Acaso todavía podemos esperar en Cristo? Nuestra esperanza no son otras que las mismas promesas de Dios en las Sagradas Escrituras. La esperanza del católico debe basarse en las Sagradas Escrituras, no en imaginaciones, sino en las promesas de Dios que están en las Sagradas Escrituras y en la revelación. En ellas, los autores inspirados nos aseguran una y otra vez que todos los pueblos vendrán a postrarse en la presencia del Señor y bendecirán su nombre una y otra vez. Tenemos referencias innumerables en la Biblia. El mismo Cristo nos anuncia y nos promete que habrá un solo rebaño y un solo pastor y que finalmente resonará grandioso entre los pueblos el clamor litúrgico de la iglesia. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios, soberano de todo, justo y verdadero son tus designios, Rey de las naciones. ¿Quién no te respetará? ¿Quién no dará gloria a tu nombre? Si solo tú eres santo, todas las naciones vendrán a postrarse ante tu presencia, Señor, nos lo recuerda el Apocalipsis. Siendo esta la altísima esperanza de los cristianos, no tenemos ante el mundo ningún complejo de inferioridad. No nos asustan las persecuciones, eh, fas- ni nos fascinan sus halagos, ni ponemos nuestras esperanzas en los grandes organismos internacionales que gobiernan y dirigen este mundo, ni tenemos miedo a las persecuciones que sin hacer mucho ruido van realizando y van apretando la cuerda, la tuerca, cada vez más para destruir a los católicos y para atacar a la iglesia. Son eh, zarpazos de las bestias mundanas y asustadas, potenciadas por el diablo, que sabe que le queda muy poco tiempo, como dice el Apocalipsis. Sabemos con toda certeza los cristianos que el príncipe de este mundo ha sido vencido por Cristo. Por eso mismo no tenemos ni siquiera la intención de establecer complicidades oscuras con el mundo dirigido por Satanás. Estas cosas os las he dicho para que tengáis paz en mí. En el mundo habéis de tener combates, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo dice Juan, capítulo 16, versículo 30. Vengo pronto. Mantén con firmeza lo que tienes para que nadie te lo arrebate de tu corazón. Lo dice el Apocalipsis. Vengo pronto. Traigo mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según su trabajo. También lo dice el Apocalipsis. Sí, vengo pronto. Amén. Ven pronto, Señor. Ven pronto, Señor Jesús. Es maravilloso lo que está leyendo en este artículo, queridos hermanos. Esto es impresionante. Sobre todo nos está dejando ver cómo debemos mostrarnos los católicos, la fe en la que tenemos que tener, por qué la esperanza de los católicos, por qué los que no tienen esperanza en Dios, los que de veras no creen en Dios, se dejan notar en sus acciones. También nos dice el artículo por qué los católicos tenemos esa firme convicción de seguir a Cristo, aunque nos veamos perseguidos, aunque nos veamos atacados y algunas veces heridos por esta bestia del mundo llamada Lucifer o impulsada por Lucifer. Una vez más, son hoy los papas principalmente quienes mantienen viva la esperanza de la iglesia. Son ellos los fieles a su vocación, confortan en la fe a los hermanos, especialmente asistidos por Cristo, son fieles a las escrituras y a la fe y a la esperanza de la tradición católica y mantienen a la fe en las promesas de Cristo como muy pocos apoyos
de los predicadores y autores católicos actuales. Se refiere a los buenos papas. León XIII, por ejemplo, León XIII enseña, puesto que toda salvación viene de Jesucristo y no se ha dado otro nombre a los hombres en el que podamos salvarnos, este es el mayor de nuestros deseos, que todas las regiones de la tierra puedan llamarse y ser colmadas del nombre sagrado de Jesús. No faltarán seguramente quienes estimen que nos alimentamos una excesiva esperanza y que son cosas más para desear que para aguardar. Pero nos colocamos toda nuestra esperanza y absoluta confianza en el Salvador del género humano, Jesucristo, recordando bien que cosas tan grandes se realizaron en otros tiempos por la merced de la predicación de la cruz, quedando confusa y estupefacta la sabiduría de este mundo. Dios favorezca nuestros deseos y votos, el que es rico en misericordia, en cuya potestad están los tiempos y los momentos, y apresure con suma benignidad el cumplimiento de aquella divina promesa de Jesucristo. Se hará un solo rebaño con un solo pastor, lo dice el Papa León XIII. También tenemos otro de los grandes, San Pío X. De modo semejante, en su primera encíclica, declara que su voluntad más firme es instaurar todas las cosas en Cristo. Es cierto que se ha amotinado la gente contra su autor y que traman las naciones planes vanos. Parece que de todas partes se eleva la voz de quien atacan a Dios. Apártate de nosotros, le dicen a Dios. De aquí viene que esté extinguida en la mayoría de las reverencias hacia Dios eterno y que no se tenga en cuenta la ley de su poder supremo en las costumbres, ni en lo político, ni en lo privado. Más aún se procura con todo empeño y esfuerzo que la misma memoria y noción de Dios desaparezca totalmente de la tierra. Es aquí donde toma fuerza este video, donde hacemos énfasis en que desde hace mucho el mundo trama para expulsar a Dios. Quienes reflexionan sobre estas cosas, ciertamente habrá de temer que esta eh, perversidad de los ánimos sea un preludio y como comienzo de los males que hemos de esperar para el último tiempo, o incluso pensará que el hijo de predicción de quien habla el apóstol ya habita en este mundo. Se pretende directa y obstinadamente apartar y destruir cualquier relación que medie entre Dios y el hombre. Esta es la señal propia del anticristo, según el mismo apóstol. El hombre mismo, con temeridad extrema, ha invadido el lugar de Dios, exaltando sobre todo lo que se llama Dios, hasta el punto de que se ha consagrado a sí mismo este mundo visible como si fuera su templo, para que todos adoren. Se sentará en el templo de Dios, mostrando como si él fuese Dios. Sin embargo, ninguno que tenga la mente sana puede dudar del resultado de esa lucha de los mortales contra Dios. El mismo Dios nos lo ha dicho en la Sagrada Escritura: aplastará la cabeza de sus enemigos, para que todos sepan que Dios es el Rey del mundo. Aprendan los pueblos que no son más que hombres. Todo esto lo creamos y lo esperamos con fe cierta. Lo dice el Papa
Pío X. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. Cada día confesamos en la liturgia, quizás sin apenas enterarnos de ello, que Cristo vive, Cristo reina por los siglos de los siglos. Amén. No sabemos cuándo ni cómo será la victoria final del reino de Cristo, pero siendo nuestro Señor Jesucristo el Rey del universo, el Rey de todas las naciones, teniendo pues sobre la historia humana una providencia omnipotente y misericordiosa, y habiéndose dado en su ascensión todo poder en el cielo y en la tierra, ¿podrá algún creyente sin renunciar a su fe tener alguna duda sobre la realidad del actual gobierno proveniente del Señor y sobre la plena victoria final del reino de Cristo sobre el mundo? Yo creo que el que tenga la mente sana, no. Reafirmamos nuestra fe y nuestra esperanza, la secularización, la complicidad con el mundo, el horizontalismo inmanentista, la, la debilitación y el fin, la falsificación del cristianismo proceden hoy en gran medida del silenciamiento y el olvido de la parucía, es decir, de la venida segunda de Dios. Sin la esperanza viva en la segunda venida gloriosa de Cristo, los cristianos caen en la apostasía. En el año litúrgico de la Iglesia, la solemnidad de Cristo Rey precede a la celebración gozosa del Adviento, del primero que ya fue en la humanidad, y la pobreza, la promesa del segundo que se producirá en gloria y en poder irresistible. Amados hermanos en Cristo, el artículo creo que es muy interesante y nos deja claro esto. La fe del católico se debe centrar en la parucía. Aquí tenemos la enseñanza de los buenos papas León XIII y Pío X, que nos han hecho hincapié en esto y sobre todo en el deseo de que Dios reine. Tenemos, por ejemplo, la declaración de Pío X, donde nos dice que él prevé que el hombre le declara la guerra a Dios. Esto no es de ahorita. En realidad, lo que estamos viendo ahorita en la Iglesia Católica, en la promoción de la apostasía por parte del alto clero de la Iglesia, es el fruto de lo que Pío X ya venía mirando. Es esa consecuencia. Ahora, a nosotros nos queda ponernos del lado correcto de la historia. No podemos olvidar la segunda venida de Cristo. No la podemos. Sobre todo lo que dice el artículo, de estos esqueletos sin carne, Dios puede levantarnos y hacer un pueblo de Dios. Nos va a resucitar. De las piedras puede sacar incluso hijos de Abraham. Hermanos, no perdamos la fe. Cristo quiere ser expulsado de la tierra. Cristo lo quiere correr de la tierra. Mundo le declaró la guerra a Jesucristo. Nosotros, el trabajo que tenemos es serle fiel al Rey o darle la espalda, caer en los poderes de este mundo. Así de fácil. Podemos decir lo que quieras, pero esa es la tarea. O le eres fiel a Cristo, caes en las garras de la bestia que es enemiga de Cristo. El hombre ha querido expulsar a este rey. El mundo quiere expulsar a su rey. Pero también, como dice el Papa Pío X, todos sabemos el resultado de la lucha entre el hombre y Dios. Todos sabemos quién pierde. ¿Y a quién le van a aplastar la cabeza? ¿Y a quién van a poner sobre sus pies? Tengamos mucho cuidado, sobre todo, tomemos en cuenta y reflexionemos la segunda venida de Cristo. Es lo importante para nosotros. Esa esperanza, la que nos mantiene vivos, la que nos mantiene firmes y la que nunca va a hacer perder la fe. Esa es la sana doctrina. Ojalá te haya servido esta información, todo para que reflexiones y para que pienses en la Iglesia Católica acerca de esta importante fiesta y de cómo al mismo Dios, de cómo te... Hasta pronto, que tengas feliz fiesta y bendición.